Bien, hoy día vamos a empezar viendo dentro de lo que es estequiometría la pureza de una reacción, de una reacción química, en todo caso, la pureza de lo que es un reactivo. Ya lo habíamos comentado eso ya en la anterior clase, incluso con este mismo ejercicio, ¿cierto? Donde tenemos un carbonato de calcio, el cual se descompone en óxido de calcio más dióxido de carbono y nos dice que se tiene 200 libras de una muestra de caliza, una muestra que contiene carbonato de calcio, pero donde solamente el 95% es carbonato de calcio. El otro 5% restante podrá ser impureza, podrá ser cualquier otro compuesto, de manera que no participa en esta reacción química, porque en esta reacción química solamente participa, valga la redundancia, el carbonato de calcio. Entonces, si nosotros tenemos acá los pesos moleculares, porque esta reacción ya está igualada, ¿sí? Y lo hemos expresado aquí en libras, ¿por qué? Porque los datos del ejercicio están en libras. Así que en realidad da lo mismo que lo expresemos en libras, gramos, kilogramos. Entonces, para evitar tener que estar transformando, como tenemos en libras la masa, pues lo hemos colocado los pesos también en libras, ¿sí? Bien, les decía entonces, ¿qué dice la reacción química? Que cuando se tiene 100 libras, pero de carbonato de calcio, se va a obtener 56 libras de óxido de calcio y 44 libras de dióxido de carbono. Bien, le decía, pero nosotros tenemos 200 libras de una muestra que contiene carbonato de calcio, pero solamente el 95% es carbonato de calcio. Entonces, si nosotros tenemos 200 libras de una muestra, donde si está el 95%, ¿qué significa? Que por cada 100 libras de muestra, 95 solamente es carbonato de calcio, ¿cierto? Entonces, los libras de la muestra con libras de la muestra se va, y vemos que en realidad de estos 200 libras de la muestra, solamente 190 son carbonato de calcio, solamente 190 libras lo que va a reaccionar. Los otros 10 gramos que les decía pudiera ser impurezas, tierra, agua, lo que ustedes gusten, no participan en la reacción química porque no es carbonato de calcio. Entonces nosotros trabajamos únicamente con lo que realmente es carbonato de calcio, que sería esta 190. Entonces decimos, si tenemos nosotros 190 libras de carbonato de calcio, lo que realmente es carbonato de calcio, ¿qué nos dice la reacción química? Que por cada, que por cada 100 libras de carbonato de calcio, ¿cuánto obtengo de óxido de calcio? Tengo 56 libras. Es lo que nos dice esta relación. Que por cada 100 libras de carbonato de calcio voy a obtener 50, voy a obtener 56 libras de óxido de calcio. Entonces, libras de calcio con libras de carbonato de calcio se simplifican. Entonces, nosotros vamos a obtener 106,4 libras de óxido de calcio. Con estas 190 libras de carbonato de calcio que están contenidas dentro de estas 200. Pero que esos otros 10 gramos de impurezas, o libras de impureza, quiero decir, no participan en la reacción química. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende, no? A ver, dice, a ver, la pregunta es la siguiente. Calcular los kilogramos de caliza, es decir, de muestra de carbonato de calcio que está al 90%, que se necesita para obtener 2000 gramos de óxido de calcio. Es decir, nosotros vamos a entrar determinada cantidad de carbonato de calcio, pero ese carbonato de calcio no lo tenemos puro, lo tenemos, dice, al 90%. Entonces me pregunta, ¿cuánto de esa muestra deberíamos sacar para asegurarnos que esté la cantidad suficiente de carbonato de calcio que nos genere estos 2000 gramos de óxido de calcio? Entonces, como los datos los tenemos aquí en kilogramos, coloquemos los pesos moleculares en kilogramos. Se dan cuenta, son los mismos del ejercicio anterior, solo que están expresados en kilogramos. Bien, entonces, si lo que nosotros queremos obtener son 2000 gramos de óxido de calcio, decimos, estos 2000 kilogramos de óxido de calcio que queremos obtener, la reacción nos dice que por cada 100 kilogramos de carbonato de calcio se van a obtener 56 gramos de óxido de calcio. Bueno, aquí simplificamos y resulta que necesitamos 3571,43 kilogramos de carbonato de calcio, pero puro obviamente, ¿no? Obviamente puro. Pero nosotros no lo tenemos puro, lo tenemos así mezclado en una piedra caliza con una pureza del 90%. Entonces, ¿cuánto de esa piedra caliza
al 90% debemos utilizar para asegurarnos que esté presente esta cantidad de carbonato de calcio que es la que necesitamos que reaccione. Entonces decimos, si esta es la cantidad de carbonato de calcio que necesitamos que esté presente, y nosotros sabemos que por cada 100 kilogramos de esa muestra caliza que se obtenga, ¿no? Por la pureza que tenemos, de cada 100 kilogramos de esa muestra de caliza de carbonato de calcio, 90 kilogramos van a ser realmente solamente carbonato de calcio. Entonces, carbonato de calcio puro con carbonato de calcio puro, entonces de esa piedra caliza nosotros tenemos que recoger, levantar 3.968.256 kilogramos. Esta será la cantidad de esa muestra, de esa piedra caliza, que nos asegura que va a estar presente esta cantidad de carbonato de calcio, que es la que necesitamos que esté presente para que se lleve a cabo la reacción y podamos obtener estos 2.000 kilogramos de óxido de calcio. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Ok, ya, gracias. Seguimos entonces. Seguimos hablando de pureza. Fíjense, hay un mineral que el 79.5% es sulfuro de zinc. La reacción química es esta, ya está igualada la reacción química, nos dice sulfuro de zinc más oxígeno, eso nos genera óxido de zinc y nos genera dióxido de azufre. La reacción ya está igualada. Muy bien. Además hemos colocado aquí los pesos moleculares. Ok, ya están los pesos moleculares. ¿En qué se nos pide? La pregunta es, ¿cuántos gramos de oxígeno son necesarios? ¿Cuántos gramos de oxígeno para que reaccionen 445 gramos de ese mineral, el cual tiene 79.5% de sulfuro de zinc? Es decir, que todos estos 445 gramos no va a reaccionar, porque no todo es sulfuro de zinc, solamente el 79.5 va a reaccionar. Lo demás es tierra, impureza, etc. Entonces nosotros decimos, si lo que se tiene son 445 gramos de esa muestra de zinc dentro de ese mineral, y sabemos que por cada 100 gramos de esa muestra de sulfuro de zinc, solamente 79.5 gramos es realmente sulfuro de zinc, simplificando estos dos factores iguales, vemos que en realidad nosotros, dentro de estos 445 gramos de mineral, sulfuro de zinc tenemos solamente 353,775 gramos de sulfuro de zinc. Es esto lo que va a reaccionar en la reacción, va a participar en la reacción, porque solamente esto es sulfuro de zinc. Por más que nosotros le echemos los 445 gramos mineral, solamente va a reaccionar esto. ¿Por qué? Porque solamente esto es sulfuro de zinc, ¿no? Bien, entonces la pregunta es, ¿cuánto de oxígeno necesitamos? Bien, entonces nosotros tenemos 353,775 gramos de sulfuro de zinc. ¿Qué nos dice la reacción química? Que por cada 194 gramos de sulfuro de zinc necesitamos 96 gramos de oxígeno. Y esa es la información que colocamos acá, ¿no? De manera que gramos de sulfuro de zinc con gramos de sulfuro de zinc se va y vemos que en realidad vamos a necesitar 175,06 gramos de oxígeno. Esta es la cantidad de oxígeno que necesitamos. Si hay alguna pregunta, me la hacen nomás, chicos. ¿Bien? Bien. Vamos a otro ejercicio. Bueno, aquí hay otro ejercicio. La pregunta es, bueno, ¿y cuántos gramos entonces de dióxido de azufre se formarán? Fíjense que la reacción dice que nosotros vamos a obtener 128 gramos de sulfuro de zinc cada vez que hagamos reaccionar 194 gramos de sulfuro de zinc. ¿Sí? Pero ¿cuánto tenemos nosotros de sulfuro de zinc? No es 445 lo que tenemos, sino es 353 lo que realmente es sulfuro de zinc. Es que creo que me pasé. ¿No? Lo que realmente tenemos es 353,775 gramos. Eso es lo que tenemos. Y la reacción nos dice, tal como comentamos hace un momento, se obtiene 128 gramos de sulfuro de zinc cada vez que tenemos 194 gramos 128 gramos de dióxido de azufre se obtiene cada vez que se tenga 194 gramos de sulfuro de zinc. Es la información que colocamos acá. Entonces, sulfuro de zinc con sulfuro de zinc se va, y la masa de dióxido de azufre que vamos a obtener es 233,41 gramos. Esa es la masa
de dióxido de azufre que se obtiene. Bien. Vamos a hacer un ejercicio más. Dice, ¿cuántos gramos de sulfato de sodio al 68% se puede producir a partir de 375 gramos de cloruro de sodio que está al 80% de pureza? Fíjense que tenemos nosotros 375 gramos de una muestra de cloruro de sodio al 88% de pureza. ¿Por qué decimos muestra? Esa palabrita muestra es la que nos ayuda a detectar que no es una masa pura, ¿no? Entonces, tenemos una muestra que está al 88%. ¿Cuánto tenemos de esa muestra? 375. Ahí está la reacción química. Vamos a encontrar los pesos moleculares en este caso, del sulfato de zinc y del cloruro de sodio, que son los dos compuestos que está enfocado el problema. Y el problema nos dice, ¿no? La reacción nos dice que por cada 117 gramos de cloruro de sodio que se tenga, vamos a obtener 142 gramos de sulfato de zinc. Entonces acá nos dice... El sodio sería... perdón, de zinc dije, ¿no? Perdón, el sulfato de sodio, ¿no? 142 gramos de sulfato de sodio. Bien, ¿qué nos dice la pregunta? Que cuántos gramos de este sulfato de sodio, que va a estar al 68%, podemos producir, sabiendo que de cloruro de sodio tenemos 375 gramos de una muestra que está al 88% de pureza. Bien. Bueno, el hecho de decir al 88% de pureza, ya lo vimos hace un momento, que significa que por cada 100 gramos de muestra, 84 gramos son puros. Se dice el 68%, que por cada 100 gramos de una muestra, 68 gramos son puros, ¿cierto? Bien, entonces, si lo que tenemos nosotros son 375 gramos de una muestra de cloruro de sodio, el cual está al 88%, ese 88%, ¿qué significa? Que por cada 100 gramos de muestra de cloruro de sodio, tenemos 88 gramos que son solamente cloruro de sodio. Entonces, gramos de muestra con gramos de muestra se va. Y lo que nosotros tenemos de este reactivo, que es el cloruro de sodio, es 330 gramos solamente, no los 375. Lo que va a reaccionar o va a participar en la reacción son estos 330 gramos. Muy bien. Entonces, decimos nosotros, si tenemos 330 gramos de este reactivo y la reacción nos dice que por cada 117 gramos de cloruro de sodio vamos a obtener 142 gramos de sulfato de sodio, es la relación que colocamos acá. Entonces lo que vamos a obtener nosotros de sulfato de sodio es 400,5128 gramos, puro, pero de sulfato de sodio puro. Pero seguramente ese proceso de fabricación, cuando se va obteniendo el sulfato de sodio, hay una contaminación y en realidad sale contaminado, fíjense, dice el enunciado, al 68%. Entonces sale mezclado con una muestra, ¿no? El proceso, la reacción es puro, pero ya en el proceso de elaboración seguramente ya en la realidad se va mezclando y se lo obtiene el 68%. Entonces, estos 400,5128 gramos está presente dentro de una masa, de una muestra, y esto representa el 68% de esa muestra. Entonces, decimos, si esto es lo que realmente se obtiene totalmente puro, pero sale mezclado al 68%, ¿qué significa? Que por cada 100 gramos de una muestra de sulfato de sodio que se obtiene, hay 68 gramos de sulfato de sodio puro. Esto se simplifica y significa que estos 451 gramos de sulfato de sodio puro en realidad salen en una muestra al 68% de pureza y que equivalen a 588,98 gramos de esa muestra de sulfato de sodio, ya impuro esto, ¿no? Es decir, al 68%. Ok, no sé si hay alguna consulta. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ya, fíjense lo siguiente. Este ejercicio es muy bonito es. Dice, acá está la reacción química. Acá tenemos el óxido de plata, que se descompone en plata y en oxígeno. Ya está igualada la reacción química. ¿Qué nos dice? Encontremos los pesos moleculares primero. Fíjense que cada vez que se tenga 464 gramos de ese óxido de plata, se obtiene 432 gramos solamente de plata y 32 gramos de oxígeno.
Resulta que se hizo la prueba y se trabajó con 115 gramos de una muestra de óxido de plata. Como no nos dice la pureza, asumimos nosotros, no sabemos la pureza, sabemos que 115 gramos de una muestra de óxido de plata, se obtuvieron 701 gramos de oxígeno, pero no sabemos, no nos avisa el enunciado cuál es la pureza del óxido de plata. Y es justamente lo que nos está pidiendo que encontremos, cuánto es la pureza, ¿no? Entonces, ¿qué dice la reacción? Que si lo que obtuvimos nosotros fue 7,1 gramos de oxígeno, entonces la reacción nos dice que por cada 464 gramos de óxido de plata, nosotros vamos a obtener 32 gramos de oxígeno. Si colocamos esto, gramos de oxígeno con gramos de oxígeno se va. Y fíjense que la cantidad de óxido de plata puro que nosotros necesitamos es 102,95 gramos. Esa es la cantidad de óxido puro. Pero ¿cuánto nos dieron a nosotros de la muestra? Nos dieron 115. Significa que estos 102,95 gramos de óxido de plata puro están dentro de estos 115 gramos. Ah, bueno, entonces eso ya nos permite encontrar la pureza, ¿no? ¿Sí? Estos 115 gramos es el 100%. Y esto es lo que realmente es óxido de plata. Entonces, podemos utilizar esa pequeña formulita si quieren ustedes de pureza, que dice que la masa del compuesto puro sobre la masa de la muestra por 100. La masa del compuesto puro, en este caso, óxido de plata, es 102,95 y la masa de la muestra total era 115. Entonces vemos de esa manera que la pureza de esa muestra que se utilizó de óxido de plata estaba al 89,52%. Esa es la pureza de la muestra de óxido de plata que se utilizó. ¿Se entiende, chicos? Ok. Sí, sí, se entiende. Bien, vamos con otro ejercicio. Estas diapositivas se las acabo de pasar al grupo de WhatsApp, de la segunda parte de la diapositiva de estequiometría. Bien, acá tenemos una... ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? No, no, nada, ingeniero. Bien, acá tenemos la reacción química, aquí por lo que veo ya está igualada. Sí, bueno, no hubo necesidad de poner ni un coeficiente, sí, ya está igualada. Sí, efectivamente ya está igualada. ¿Qué nos pide calcular? Primero, ¿cuántos gramos de caliza de carbonato de calcio, es decir, que está el 90%, necesitamos? ¿Sí? Es decir, el carbonato de calcio impuro al 90%, ¿cuánto necesitamos utilizar para poder obtener, fíjense, 20 litros de dióxido de carbono a esta temperatura y a esta presión? Esa pureza que nosotros manejamos, la manejamos solamente con gramos y nos pide acá obtener litros. Entonces, este volumen, estos litros de dióxido de carbono a esta temperatura y a esta presión, llevémoslos a masa para que sepamos realmente en gramos cuánto es lo que se desea obtener de dióxido de carbono. Bueno, aquí lo vamos a colocar los pesos moleculares, tanto el carbonato de calcio como el dióxido de carbono, que son los dos componentes sobre los cuales vamos a trabajar en este inciso. Bien, la presión tiene que estar en atmósfera. Fíjense que la presión es 750 milímetros de mercurio. Nosotros sabemos que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Bueno, ya la presión la hemos llevado a atmósfera. ¿Para qué atmósfera? Porque vamos a utilizar la ecuación de estado, ¿no? Y necesitamos que la presión esté en atmósfera. La temperatura, que son 25 grados Celsius, se le suma 273, recuerden, ¿no? Para llevar a Kelvin, son 298 grados Kelvin. Bien, ya la presión y la temperatura ya la tenemos en atmósfera y la tenemos en Kelvin. El volumen tiene que estar en litros. Bueno, nos lo da directamente en litros. Si aquí les diera en ml, habría que convertirlo a litros. Reemplazando entonces, decimos lo siguiente. Primero lo estamos obteniendo en moles. Esta es la formulita de la ecuación de estado, pero donde hemos despejado la cantidad de moles. No estamos hablando del dióxido de carbono, porque es el dióxido de carbono que nos da el volumen, nos da la presión y la temperatura. La presión está en atmósfera, la acabamos de calcular, muy bien. El volumen, 20 litros, muy bien. La constante R es 0,082054 atmósfera litro Kelvin mol. Y luego la temperatura que tiene que estar en grados Kelvin. Eso nos dice que la cantidad de moles que se quieren obtener es 0,807 moles de dióxido de carbono.
Pero eso es la cantidad de moles. Nosotros queríamos gramos. Ahora, algunos de ustedes me dirán, pero si la ecuación de estado también la tenemos nosotros en función a la masa directamente para no hacer dos cálculos, ¿cierto? ¿Alguien me la puede decir la fórmula de la ecuación de estado, pero donde esté la masa en vez de la cantidad de moles? Que dice presión por volumen es igual a ¿qué cosa? A la masa por R por T sobre el peso molecular, ¿no? Pero bueno, le digo los que la conozcan directamente así. Bien, entonces estos moles llevémoslos a masa. Sabemos que los moles es igual a la masa sobre peso molecular. Nosotros ya tenemos los moles. El peso molecular del dióxido de carbono siempre es para un mol, recuerden. El carbono es 12, el oxígeno es 16, 16 por 2, 32, más 12, 44 va a ser. Efectivamente. Despejando masa, los moles que son 0,807, los que debemos obtener, el peso molecular que les mencionaba del dióxido de carbono. Entonces, estos 0,807 moles de dióxido de carbono lo hemos llevado a gramos. Esta es la masa que queremos obtener nosotros de dióxido de carbono. La pregunta es entonces, ¿y cuánto de esa muestra, de esa piedra caliza debemos utilizar de carbonato de calcio? De manera que esté la cantidad suficiente de carbonato de calcio puro para que nos genere esta cantidad. Entonces nosotros diremos lo siguiente, que si lo que queremos obtener es 300,508 gramos de dióxido de carbono, la reacción nos dice que vamos a obtener 44 gramos de dióxido de carbono por cada 100 gramos que utilicemos de carbonato de calcio. Esta es la relación. Entonces, la masa de carbonato de calcio, lo que necesitamos de carbonato de calcio puro, es 80,7 gramos de carbonato de calcio. Eso es lo que necesitamos, de carbonato de calcio puro. Pero no lo tenemos puro ese carbonato de calcio, lo tenemos mezclado en una piedra caliza que está al 90%. Entonces, ¿cuánto de esa piedra caliza debemos recoger para asegurarnos que esté presente esta cantidad de carbonato de calcio? O que la pureza es el 90%. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que si lo que nosotros queremos tener presente es 80,7 gramos de carbonato de calcio, y esa piedra caliza nos dice que por cada 100 gramos de carbonato de calcio, 90 gramos solamente es carbonato de calcio puro, entonces de esa muestra nosotros debemos recoger 89,667 gramos, porque dentro de esta masa estará presente los 80,7 gramos de carbonato de calcio puro que requerimos para que participen en la reacción química. Muy bien, ¿se entiende, chicos? ¿Sí? Ok, bien. Hay otro ejercicio ya muy parecido. A ver qué nos dice acá. Calcular, nos pide calcular los litros. Es el mismo ejercicio, pero propuesto de una forma al revés. Nos pide calcular los litros de dióxido de carbono a una presión y a una temperatura si hacemos reaccionar 200 gramos de esa piedra caliza. Recordemos que esa piedra caliza la tenemos al 90% de pureza, ¿no? Muy bien. Entonces, decimos, si tenemos nosotros 200 gramos de esa piedra caliza, de esa muestra de carbonato de calcio, que está al 90%, lo que nos indica que por cada 100 gramos de una muestra de carbonato de calcio, vamos a obtener 90 gramos de carbonato de calcio puro. Significa entonces que nosotros realmente de carbonato de calcio puro tenemos 180 gramos. Con estos 180 gramos de este reactivo podemos hacer una relación peso-peso y encontrar la masa de dióxido de carbono. Y esa masa de dióxido de carbono que vamos a obtener a través de la presión y la temperatura, podemos calcular el volumen a través de la ecuación de estado, ¿no? Muy bien, entonces decimos, si son 180 gramos de carbonato de calcio puro que se tiene, y la reacción nos dice, bueno, en la anterior diapositiva estaban los pesos moleculares, ¿cierto? Que por cada 100 gramos de carbonato de calcio obteníamos 44 gramos de dióxido de carbono. Los pesos moleculares de todos compuestos, que repito, estaban en la anterior diapositiva. Muy bien, entonces gramos de carbonato de calcio con gramos de carbonato de calcio se va. Y fíjense que la masa entonces de dióxido de carbono que se va a obtener es 79,2. Esta es la masa de dióxido de carbono. El enunciado me pide la masa, me lo pide en volumen. Y para ocupar la ecuación de estado, esta temperatura tiene que estar en Kelvin, esta presión tiene que estar en atmósfera.
Bien. Pero previamente, antes de ocupar la ecuación de estado, esta masa de dióxido de carbono llevémosla a moles. Entonces, igual a la masa, que es 79.2, sobre su peso molecular del dióxido de carbono, que es 44. Ahí tenemos los moles de dióxido de carbono que queremos obtener. Ahora, realicemos las conversiones de la presión, llevándolo a atmósfera, y de la temperatura, llevándolo a Kelvin, utilizando la ecuación de estado, donde vamos a despejar volumen, la cantidad de moles. Hemos visto que, bueno, en gramos era 79.2, pero lo hemos llevado a moles, 1.8, para poder reemplazar en la fórmula. La constante R, muy bien, acá está. La temperatura, la hemos convertido hace un momento, era 20 grados Celsius. Sobre la presión, que nos lo dieron en milímetros de mercurio, lo hemos transformado en atmósfera. Y resulta que estos 79.2 gramos de dióxido de carbono equivalen en volumen a esta presión y a esta temperatura a 41,11 litros. Ese es el volumen de dióxido de carbono que vamos a obtener. ¿Alguna consulta, chicos? Todo Bien. claro, señor. ¿Sí? Pucha, qué bien. Me hacen sentirme muy súper. Ya, digamos a ver. Bien, hemos hablado ya de pureza ahorita, pero ahora hablemos de rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento, antes de entrar a hacer el ejercicio, chicos, voy a activar mi cámara un ratito para que me vean. Cuando hablamos de rendimiento, la reacción química trabaja siempre con un rendimiento del 100%. ¿Qué quiere decir? Pero no existe máquina industrial, ni siquiera un proceso químico, no existe que trabaje al 100% de rendimiento. Siempre hay pérdida. Entonces, fíjense, aquí en esta reacción química, voy a ver si colocan antes de explicar, esto se colocan los pesos acá, ya, ok, fíjense. Según la reacción química siempre trabaja un rendimiento del 100%. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cada vez que se tenga 202 gramos de nitrato de potasio, en teoría, deberíamos obtener 28 gramos de nitrógeno. Nosotros trabajamos siempre al 100% de rendimiento. Siempre, la reacción química trabaja siempre así. Pero si esta reacción química, ustedes que han llevado al laboratorio más o menos, el sistema virtual, me imagino que no todas las prácticas se han podido hacer, pero si esta reacción química la lleváramos al laboratorio y mezclamos sodio con el nitrato de potasio y la hacemos reaccionar, van a ver que, y si utilizamos 202 gramos de nitrato de plata, van a ver que en la práctica no se obtienen los 28. Esto es lo que la reacción química y estos pesos que nosotros ponemos es en teoría, es suponiendo que vamos a trabajar al 100% de rendimiento. Y todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, nunca hemos hablado de rendimiento, porque siempre hemos asumido que el rendimiento es el 100%. Pero ahora ya vamos a incorporar este factor, vamos a incorporar este término de rendimiento, porque en la práctica, les vuelvo a decir, no siempre es el rendimiento siempre por el 100%. En realidad nunca es un rendimiento del 100%, nunca, ¿no? Entonces, fíjense a qué me refiero. Todos tenemos una idea, por ejemplo, cómo se hace el pan. Imagínense que si mezclamos 90 kilogramos de harina ¿cómo se llama? Creo que se le agrega huevos también, levadura, azúcar, todo, y todo nos suma 100 kilogramos de ingredientes antes de empezar a hacer el pan, 100 kilogramos. Cuando salga el pan del horno y lo pesemos, van a ver que no hay 100 kilogramos de pan. Pero en teoría, por la ley de la conservación de masa, 100 kilogramos de ingrediente debería obtenerse 100 kilogramos de pan. Entonces, no es, pero si la ley de la conservación de la materia de masa se mantiene, no es que esté mal, sino que hay pérdidas. Es decir, se evaporó un poco de agua, se quedó en el recipiente un poco de ingrediente, entonces de repente de esos 100 kilogramos de ingrediente en total que teníamos para hacer pan, solamente se obtuvo 95 kilogramos de pan. ¿Eso qué significa? Que en teoría deberíamos haber obtenido 100 kilogramos de pan, pero solamente se obtuvo 95 kilogramos de pan. Entonces hay un rendimiento del 95%, es decir, solamente se obtuvo el 95% de lo que en teoría deberíamos haber obtenido. Entonces, a eso se refiere el rendimiento de una reacción. Entonces, en este caso, en este ejercicio específico, nos dice que se tiene 800 gramos de nitrato de potasio puro.
calcular los gramos de nitrógeno que se obtienen sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 90%. Entonces, a ver, tenemos nosotros 800 kilogramos de nitrato de potasio. ¿Qué nos dice la reacción? Que por cada 202 gramos de nitrato de potasio deberíamos obtener 28 gramos de nitrógeno. Entonces, simplificando gramos de nitrato de potasio con gramos de nitrato de potasio, fíjense que se obtiene 110,89 gramos de nitrógeno. Eso es lo que se tiene. Pero eso es lo que se obtiene en teoría. Sí, en teoría nosotros deberíamos haber obtenido esto. Pero no, el enunciado no está incorporando que solamente que el rendimiento que tuvo la reacción fue el 90%. ¿Eso qué significa? Que solamente se pudo obtener el 90% de lo que en teoría deberíamos haber obtenido. Lo que en teoría deberíamos haber obtenido, a la redundancia, es 110,89 gramos de nitrógeno. Entonces, esto está a un rendimiento del 100%. Si calculamos el rendimiento al 90%, entonces en realidad, ¿cuánto se obtuvo? Voy a subir para arriba. Bien, lo que en teoría deberíamos haber obtenido es 110,89 gramos de nitrógeno. Pero entonces, como es el 90% el rendimiento, ¿qué significa 90% el rendimiento? Que por cada 100 gramos de nitrógeno teórico que deberíamos haber obtenido, solamente se obtuvo 90 gramos de nitrógeno en la realidad. ¿No? Es el 90% del rendimiento. Que en otras palabras, que en otras operaciones más sencillas, en realidad sería multiplicar esto que estoy encerrando por 0,9, ¿no? O por 0,90 si quieren pasar para sacar el 90%. Entonces, simplificando esto con esto, fíjense que en la realidad, en teoría deberíamos haber obtenido 110,89 gramos de nitrógeno, pero en la realidad solamente obtuvimos el 99,8 gramos de nitrógeno. Solamente se obtuvo eso. ¿Por qué? Porque las máquinas con las que estamos, o la reacción con los equipamientos, etcétera, solamente nos permitió obtener el 90%, obtener un 90% de rendimiento. Es decir, obtener solamente el 90% de lo que en teoría deberíamos haber obtenido según la reacción química. La reacción química siempre trabaja en función a un 100% de rendimiento. Eso nos da los datos teóricos, lo que en teoría nosotros deberíamos obtener. ¿Se entiende, chicos, este ejercicio de rendimiento? Sí, ¿no? Perfecto. Vamos a otro ejercicio. Ya, bien, fíjense, dice acá. Al reaccionar 100 gramos de nitrógeno con hidrógeno, se obtiene amoníaco. Esta es la reacción química, además ya está igualada. Nitrógeno más hidrógeno nos da amoníaco. Ya está igualada la reacción química. Bien, nos dice que se obtuvieron 28,96 gramos de nitrógeno, perdón, de amoníaco, quiero decir. Esto se obtuvo, esta cantidad de amoníaco. ¿Qué nos pide? Que calculemos el rendimiento porcentual de la reacción. ¿Cuál fue el rendimiento? ¿A qué me refiero? Que nosotros teníamos 100 gramos de nitrógeno. Veamos a ver. Hemos colocado los pesos moleculares. ¿Qué nos dice la reacción química? Que en teoría, ahora vamos a usar mucho la palabrita en teoría, que cada vez que se tenga 28 gramos de nitrógeno y se mezclen con 6 gramos de hidrógeno, en teoría deberíamos obtener 38 gramos de amoníaco. Eso nos dice la reacción química. ¿Sí? Bien, entonces si nosotros tenemos 100 gramos de nitrógeno, subir la foto para arriba. Si tenemos 100 gramos de nitrógeno, como les decía, la reacción dice que por cada 28 gramos de nitrógeno vamos a obtener 34 gramos de amoníaco. En teoría, ese es lo que colocamos acá. Entonces, gramos de nitrógeno con gramos de nitrógeno se va. Entonces, por estos 100 gramos de nitrógeno, nosotros de amoníaco deberíamos haber obtenido, en teoría, ¿no? 121,4 gramos de amoníaco. Eso es lo que deberíamos haber obtenido en teoría. Pero ¿cuánto se obtuvo en realidad? El enunciado dice que solamente se obtuvo 28,96 gramos de amoníaco. Que con esos 100 gramos de nitrógeno, nosotros en teoría deberíamos haber obtenido 121,4, pero solamente se obtuvo 28,96. Entonces lo que nos pregunta el enunciado es que calculemos el rendimiento. Entonces, ¿cuánto fue el rendimiento entonces? Si nosotros esto es lo que deberíamos haber obtenido en teoría, pero en la práctica solamente se obtuvo esto, 28,9 o 96, entonces, ¿cuál es el rendimiento? Ahí está, si quieren, la formulita de rendimiento, que sería sacar un porcentaje en realidad.
Hay otros, alguien me dice, ¿y si puedo sacar porcentaje? Claro, este es el 100%, calcula qué porcentaje es esto, no, no va a dar exactamente lo mismo. Entonces el rendimiento va a ser igual a la masa del compuesto, en este caso es amoníaco real, sobre la masa del compuesto que en teoría deberíamos haber obtenido, por 100. La masa de amoníaco real, lo que realmente se obtuvo es 28,96, y la masa de amoníaco teórico, lo que deberíamos haber obtenido, es 121,4. Reemplazamos eso y vemos que esta reacción tuvo un rendimiento del 23,85%. ¿Qué significa? Que esta reacción solamente obtuvo el 23,85% de lo que en teoría debería haber obtenido. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. Se entiende, me parece, ¿no? Sí. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Ok. Una de las reacciones para la obtención de yodo, acá nos la colocan la reacción, nos la colocan la reacción, y nos dice que esta reacción se lleva a cabo un 85%. ¿Qué nos dice? ¿Qué quiere decir eso? Que esta reacción va a tener un rendimiento del 85%. ¿Ya? La reacción trabaja al 100%, solo que nosotros vamos a obtener un 85% solamente de lo que en teoría deberíamos haber obtenido. Bien, muy bien, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos kilogramos de yodo se van a obtener si trabajamos, cuántos kilogramos? Si trabajamos con 100 kilogramos, ¿qué se llama este compuesto, chicos? Es el, ¿qué cosa? Vamos, perbromato, perbromato de sodio. Perfecto. El perbromato de sodio. Muy bien. Entonces, como los datos están en kilo, nos están pidiendo datos en kilogramos, coloquemos los pesos moleculares también en kilogramos, ¿no? 167 kilogramos de perbromato de sodio se mezclan con 768 kilogramos de ácido yohídrico o hidrógeno, ¿no? Y se genera 762 kilogramos de yodo. Muy bien, la pregunta es cuántos kilogramos de yodo vamos a obtener si trabajamos con 100 kilogramos de perbromato de sodio, ¿no? Entonces, a partir de esos 100 kilogramos de perbromato de sodio, ¿sí? La reacción dice que se obtienen 762 kilogramos de yodo cada vez que se trabaje con 167 gramos de perbromato de sodio. Esto se simplifica, se simplifica. Fíjense que entonces el yodo que en teoría deberíamos obtener si la reacción se llevara a un 100%, sería 456,28 gramos de yodo. Esta es la masa de yodo que en teoría deberíamos obtener a un rendimiento del 100%. Pero el enunciado dice que la reacción se lleva a cabo a un 85% de rendimiento. Ah, entonces decimos, ¿no? Esto está al 100% de rendimiento y al 85% en la realidad, ¿cuánto se obtuvo? Se obtuvo. Entonces, para no estar usando ya la formulita, directamente podemos multiplicar por, aquí, por 0,85. ¿Se entiende por qué multiplicamos por 0,85? No es para sacarle directamente el porcentaje y no estar ya usando la formulita que vimos en un ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Esta es la masa teórica de yodo, pero como el 85% de rendimiento, por 0,85 directamente. Entonces, esta es la masa real. Esta es la masa real de yodo que se obtuvo con este rendimiento del 85%. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Todo claro, señora. Una cosita les aclaro. Ahí en el práctico, que ya lo tengo enseguida, se lo voy a subir. Lo tengo aquí ya lo tengo aquí en mi monitor. Ni bien acaba la clase, les paso el práctico. Ahí en el práctico van a ver ustedes que habla de pérdidas. Dice, y una pérdida del 10%, me dice. Ya, hay una cosita. El rendimiento más las pérdidas es igual al 100%. Entonces, en este mismo ejercicio que estamos viendo acá en la pantalla ahorita, acá yo en vez de decirle esta reacción se lleva a cabo en un 85%, yo pudiera decirle hay una pérdida del 15%. Porque del 85% para llegar al 100%, ¿cuánto falta? 15, ¿no ve? Entonces,
yo pudiera aquí haberles dicho, hay una pérdida del 15. Ah, si la pérdida del 15, el rendimiento es del 85. Entonces, rendimiento más pérdida no da el 100%. Eso para que digan, pero no nos enseñó con pérdida. No es lo mismo. Así, yo puedo decir acá, vuelvo a repetir, esta reacción se llevó a un 15% de pérdida. Ah, si las pérdidas es el 15, el rendimiento entonces es el 85. Complemento. ¿Ya? Me dejo entender, ¿sí? A veces para no ponerle rendimiento, el ejercicio le pone pérdida, pero ustedes sacan la diferencia. Y las pérdidas más rendimiento no da el 100%. Bien, vamos a otro inciso. Otro inciso. Dice, para obtener 100 kilogramos de yodo, vaya, fíjense ahora, nosotros queremos ahora obtener 100 kilogramos de yodo. La pregunta es cuántos kilogramos entonces de yoduro de hidrógeno debemos utilizar. Recordemos que estamos trabajando con una pérdida del 15% o con un rendimiento del 85% como ustedes gusten. Entonces queremos obtener 100 kilogramos de yodo, es lo que queremos obtener. Esos 100 kilogramos de yodo que queremos obtener es lo que se desea obtener, pero ojo, acá hay que tomar en cuenta una cosita, que para poder hacer esta relación masa-masa, esta reacción química trabaja les pido presten atención a este inciso. Esta reacción química trabaja un 100% de rendimiento. Entonces nosotros queremos obtener 100 kilogramos de yodo, pero para poder hacer la relación necesitamos trabajar con los datos teóricos. Entonces, si nosotros queremos obtener en realidad queremos obtener 100 kilogramos de yodo, calculemos primero, en teoría, cuánto es lo que deberíamos nosotros haber obtenido de yodo sabiendo que hay un 85% de rendimiento. Es lo que estamos haciendo acá. 100 kilogramos de yodo, que es lo que realmente queremos obtener, representa el 85% de lo que en teoría deberíamos obtener. Entonces, lo que en teoría deberíamos obtener de yodo es 117,65, pero como la reacción trabaja al 85%, solamente vamos a obtener los 5 kilogramos de yodo, que justamente es lo que queremos que se obtenga. Entonces, esta es la masa de yodo teórico, es la que con la cual debemos trabajar para hacer la relación. Entonces, la reacción química nos dice que si nosotros quisiéramos obtener 117,65 kilogramos, es lo que en teoría deberíamos obtener, pero que en realidad vamos a obtener solamente 100 kilogramos de yodo, la reacción nos dice que cada vez que se obtenga 762 gramos de yodo, se tuvo que haber utilizado, en teoría, ¿no? 768 kilogramos de yoduro de hidrógeno. Entonces, kilogramos de yodo con kilogramos de yodo se va, y la cantidad que nosotros debemos utilizar de hidrógeno es 118 kilogramos. Esta es la cantidad. Ahora, si lo vemos en el ejercicio al revés, si partimos de este reactivo, de esta cantidad de reactivo, en teoría, ¿cuánto obtuviéramos de yodo? Obtuviéramos 117 kilogramos de yodo. Pero como hay un rendimiento del 85%, vamos a obtener solamente 100 kilogramos de yodo. Espero que se haya entendido el ejercicio, chicos. Bien. Bien, a ver. Ahora aquí vamos a hacer un ejercicio donde vamos a mezclar al mismo tiempo pureza y rendimiento. Pureza y rendimiento al mismo tiempo. Fíjense que hemos hecho ejercicios solamente de pureza, hemos hecho ejercicios solamente de rendimiento. Ahora mezclémoslos ambos en un solo ejercicio. Un solo ejercicio. Fíjense que dice el enunciado. Calcular los kilogramos de alcohol etílico que se van a obtener por fermentación de 10 kilogramos de una muestra de azúcar, aquí está la fórmula, el cual contiene 80% de glucosa. No, ya no está dando pureza, fíjense. Y sabiendo que la fermentación se verifica en un 60%, es decir, en otras palabras, que el rendimiento es un 60%. Aquí está la reacción química. La glucosa se va a descomponer en este compuesto. ¿Alguien sabe qué se llama este compuesto? A ver, los chicos de alimentos ya están llevando orgánicas. ¿Qué se llama este compuesto? Etanol. El etanol.
Etanol. Es etanol más dióxido de carbono. Perfecto. ¿Ya? Fíjense que el enunciado dice que tenemos 10 kilogramos de una muestra de azúcar que está al 80% de pureza, y además nos dice que la reacción se lleva a cabo en un 60% de rendimiento. La pregunta es calcular los kilogramos de alcohol etílico o etanol, como quieran ustedes. ¿Cuánto vamos a obtener de esto? Bien, entonces, coloquemos los pesos moleculares, ¿no? De cada uno de ellos. Ah, bueno, no pide nada de dióxido de carbono, pide el etanol. Fíjense que hice la reacción entonces, que en teoría, cada vez que tenga 180, ¿cuánto en kilogramos? Mencionémoslo en kilogramos. Cada vez que se tenga 180 kilogramos de glucosa, se va a obtener 92 kilogramos de etanol o alcohol etílico, como quieran llamar. Bien, entonces nosotros partimos de 10 kilogramos de una muestra de glucosa, de una muestra. Entonces calculemos en realidad cuánto tenemos de glucosa, cuánto tenemos realmente de azúcar. Entonces tenemos 10 kilogramos de una muestra de glucosa, el cual está al 80% de pureza. ¿Eso qué significa? Que por cada 100 kilogramos de muestra de glucosa o de azúcar, glucosa es un azúcar por si acaso. ¿Ya? Sí, a veces estoy diciendo glucosa, a veces digo azúcar, es lo mismo. La glucosa es un azúcar. Existen muchos tipos de azúcares. El azúcar que está presente, por ejemplo, en la que consumimos nosotros, que está presente en la caña de azúcar, se llama sacarosa. El azúcar que está en la leche se llama lactosa. El que está en ciertas verduras es la arabinosa. La que está en el maíz es la fructosa. ¿Ya? Son diferentes tipos de azúcar. Bien, entonces en este caso estamos trabajando con el azúcar glucosa. Y por cada 100 kilogramos de muestra de glucosa, 80 kilogramos son solamente glucosa, así glucosa pura. Entonces simplificamos esto con esto y en realidad de glucosa, solamente glucosa pura, ¿cuánto tenemos? 8 kilogramos. Muy bien, entonces calculemos a ver la cantidad de etanol que deberíamos de obtener en teoría si el rendimiento fuera al 100%. Entonces decimos nosotros, si tenemos 8 kilogramos de glucosa pura, la reacción nos dice que vamos a obtener 92 kilogramos de etanol cada vez que reaccionemos o trabajemos con 180 kilogramos de glucosa. Colocamos esto. Entonces, en teoría, con un rendimiento del 100%, de etanol nosotros deberíamos obtener 4,089. Esa es los kilogramos de etanol que deberíamos obtener según la reacción química, ¿no? Es decir, un rendimiento del 100%. Pero el enunciado nos dice que hay un rendimiento del 60%. ¿Eso qué significa? Que solamente vamos a obtener el 60% de lo que en teoría deberíamos obtener. Esto es lo que deberíamos obtener según la reacción química. Entonces, ¿cómo calculamos el 60%? Directamente esta cantidad pudiéramos multiplicarlo por 0,6, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, de todas maneras, sí, para hacer un poquito más largo y para el que me entiende, esta cantidad directamente pudiéramos haberlo multiplicado por 0,6 para conseguir lo que realmente se obtiene. Entonces decimos, si nosotros en teoría debemos obtener 4,089 kilogramos, pero hay un rendimiento del 60%, ¿qué significa eso? Que por cada 100 kilogramos de etanol teórico, nosotros vamos a obtener solamente 60 kilogramos en la realidad, ¿no? Entonces, lo que realmente se obtuvo de azúcar, en este caso de glucosa, es 2, ¿no? Sí, es 2,45 kilogramos de etanol. Es lo que realmente se obtiene de etanol. Cuando en teoría de etanol deberíamos obtener 4,089. En teoría, pero como hay un rendimiento de 60%, solamente se obtuvo 2,45 kilogramos de etanol. ¿Alguna pregunta, chicos, del ejercicio? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, sí, acabo de entender. Perfecto. Bien, hagamos otro. Uno un poquito más largo. Aquí está la reacción química, la cual ya está igualada a la reacción química. ¿Sí? ¿Qué nos dice? ¿Cuántos gramos de yodo se podrán obtener si tenemos 500 gramos de una muestra de dicromato de potasio, el cual tiene 80% de pureza? Y además sabemos que el rendimiento de esta reacción es del 90%. Y, a ver, estamos relacionando yodo y el dicromato de potasio. Calculemos sus pesos moleculares. Entonces, la reacción que nos dice, que en teoría, ¿no?
cada vez que se tenga 294 gramos de dicromato de potasio, en teoría nosotros deberíamos obtener 762 kilogramos de yodo, que es lo que en teoría deberíamos obtener. Muy bien. Entonces, nosotros de dicromato de potasio, ¿cuánto tenemos? 500 gramos, pero no es dicromato de potasio puro, es una muestra que está al 80% pureza. Entonces, calculemos primero cuánto realmente de dicromato de potasio puro tenemos dentro de esos 500 gramos. Entonces, si tenemos 500 gramos de esa muestra, el cual está al 80% pureza, ¿qué significa? Que por cada 100 gramos de muestra tenemos 80 gramos de dicromato. Simplificando, entonces en realidad nosotros tenemos 400 gramos de dicromato solamente, y es lo que va a reaccionar. No los 500, porque los 500 vienen mezclados con otras impurezas. Tenemos solamente 400. Muy bien, entonces, hagamos la relación. Si tenemos 400 gramos de dicromato de potasio y la reacción nos dice que por cada 294 gramos de dicromato vamos a obtener 762 gramos de yodo, esta es la relación que colocamos, en teoría nosotros deberíamos obtener 1036,73 gramos de yodo. Es lo que en teoría deberíamos obtener si la reacción se llevara a cabo con un 100% de rendimiento. Pero el enunciado nos dice que hay un rendimiento del 90%, es decir, que solamente se va a obtener el 90% de lo que en teoría deberíamos obtener. Entonces, calculemos rendimiento. Si esta es la masa de yodo teórico al 100% que deberíamos obtener, al 90% de rendimiento significa que por cada 100 gramos de yodo teórico, nosotros en realidad vamos a obtener 90 gramos de yodo, ¿no? Que sería, en otras palabras más sencillas, sería multiplicar esta masa de yodo teórico por 0,90 y vamos a obtener exactamente. Si alguien está con calculadora, puede verificarlo. Esta masa de yodo teórica, como es el 90%, pues lo multiplicamos por 0,90 y nos va directamente esto también, para evitar este calculito. Y entonces lo que en realidad se va a obtener de yodo a un rendimiento del 90% es 933,084 gramos de yodo. Es lo que en realidad obtenemos de yodo. ¿Alguna pregunta del ejercicio, chicos? Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Bien, a ver. Y con este terminamos por hoy día. Ya, este ejercicio está planteado al revés. Es decir, ¿a qué me refiero cuando digo al revés? Acá ya tenemos la reacción química. Creo que ahora sí ya está igualada acá, ya está igualada. Tenemos la reacción química. Nos dice que hay un rendimiento del 75%. Entonces, con este rendimiento del 75%, nosotros queremos obtener 200 gramos de nitrato cúprico. La pregunta es, ¿cuántos gramos de una muestra de cobre con una pureza del 85% debemos utilizar? Entonces, voy a colocar los pesos moleculares, que nos dice que en teoría cada vez que se tenga 192 gramos de cobre, se debería obtener 562 gramos de nitrato de cobre, nitrato cúprico. Bien, entonces sabemos que hay un rendimiento del 75%. Nosotros queremos obtener 200 gramos, sabiendo que hay este rendimiento. Entonces, esto es en realidad la masa de nitrato cúprico real, lo que realmente se quiere obtener, pero necesitamos el teórico, ¿no? Porque para hacer la relación masa-masa trabajamos con los datos teóricos. Entonces, si estos 200 gramos de nitrato cúprico es lo que realmente se va a obtener, y sabemos que hay un rendimiento del 75%, ¿qué significa? Que por cada 100 gramos de nitrato cúprico teórico, nosotros estamos obteniendo 75 gramos de nitrato cúprico real. Entonces, para que nosotros podamos obtener en realidad 200 gramos de nitrato cúprico, en teoría deberíamos obtener, sabiendo que hay este rendimiento, 266,67. Este es el nitrato cúprico teórico. Y a partir de este teórico hemos obtenido este real, lo que realmente queremos obtener porque sabemos que hay un rendimiento del 75%. Entonces, si lo que en teoría vamos a obtener nosotros es 266,67 gramos de nitrato cúprico, y la reacción nos dice, en teoría, que cada vez que se tenga 192 gramos de cobre, vamos a obtener 564 gramos de nitrato cúprico, ¿no?
gramos de nitrato cúprico con gramos de nitrato cúprico, nosotros deberíamos tener a disposición 90,781 gramos de cobre puro, pero resulta que no tenemos el cobre puro, está mezclado en una muestra que tiene 85% de pureza. Entonces, ¿cuánto de esa muestra debemos seleccionar? Que sabemos que el 85% es cobre, para que esté presente esta cantidad que realmente necesitamos de cobre para que reaccione. Entonces, decimos nosotros que si lo que queremos nosotros tener presente es 90,71 kilogramos de cobre, y como hay una pureza, quiero decir, del 85%, que significa que por cada 100 gramos que recoja de muestra, 85 gramos es solamente cobre. Entonces, gramos de cobre con gramos de cobre se va, y en realidad de la muestra yo debo recoger 106,81 gramos. De esta muestra, en estos 106,81 gramos está presente los 90,78 gramos de cobre que necesito que reaccione. Esta es la cantidad de la muestra que debo recoger, que debo utilizar para garantizar que esté presente esta masa de cobre, para que con esta masa de cobre, en teoría, yo obtenga esta cantidad de nitrato cúprico, pero como hay un rendimiento del 75%, en realidad lo que voy a obtener son 200 gramos de nitrato cúprico. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ok.